Hola, mi nombre es Dara. Hoy te quiero contar sobre las cosas básicas, esos conocimientos básicos que debes tener para poder comenzar a tener plantas en tu casa. Así que espero que te guste y comencemos. Un tema que es fundamental, vital y que entendamos bien cuando queremos tener plantas en casa. Y ese tema es precisamente la iluminación. Existen distintos tipos de iluminación. Básicamente son tres. Pero es importante que aprendamos a identificar qué tipo de iluminación tiene nuestra casa. Y hoy les voy a dar unos tips de cómo saber eso. Bueno, primero comencemos hablando de los tipos de iluminación que existen. Existe iluminación directa, indirecta y como sombra. Esas son básicamente las tres cosas que vas a encontrar cuando averigues sobre una planta de los tipos de iluminación que le gustan. Entonces, lo primero que tienes que averiguar, para mí es muy importante saber cómo está orientada mi casa. ¿Por qué? Por eso de que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Y de esa forma, entonces, las ventanas o habitaciones que estén en la parte este u oeste de la casa van a recibir mayor iluminación, ya sea en la mañana o en la tarde. Y entonces, de esa misma manera, en las partes, la cara norte y sur de tu vivienda va a recibir menos exposición solar, así que probablemente esa va a ser mejor para plantas que no necesitan tanto sol. Sin embargo, todo esto lo puedes ir midiendo, o sea, viendo tú a través de la observación, y esto es lo que realmente te va a permitir identificar qué spots en tu casa son adecuados para ciertos tipos de plantas. Entonces, un buen tip es que cuando sea el mediodía y tengas abiertas todas las ventanas de tu casa o las ventanas de esa habitación, por ejemplo, y hayas visto un spot donde quieres colocar una planta, te pares allí y veas cómo está tu sombra. Si tu sombra está súper fuerte, significa que eso es un punto de luz directa, o que al menos va a recibir unas 3-4 horas de luz directa al día. Así que ahí podrías poner una planta que le vaya muy bien con el sol. Si tu sombra se ve medio intensa, semi intensa, no tan negra, no tan oscura, entonces eso es un lugar de luz indirecta. Y si tu sombra casi no la ves, casi no la puedes ver, entonces es un lugar que va a tener, es más entre luz indirecta a sombra, más hacia sombra. Entonces es perfecta para aquellas plantas que sus hojas y su follaje sean muy delicados. Así que esto es vital, porque tú puedes querer una planta, pero quizás no tienes en tu casa las condiciones propicias para tenerlas. Y pues al final nadie quiere traer una planta para que se muera en su casa, ¿verdad? Entonces lo ideal es que identifiques esto antes de comprar una planta, y cuando estés en el vivero o en la tienda preguntes qué tipo de luz necesita, qué tanta agua requiere, etc. Otro tema básico cuando hablamos de plantas es también las macetas, los distintos tipos de macetas. Entonces, existen muchos tipos de macetas, por supuesto, cada uno varía de acuerdo a los materiales. Los más comunes que uno ve por allí son los de plástico, los de cerámica esmaltada como este y los de terracota. Entonces, mis favoritos son los de terracota. ¿Por qué? Porque es un material poroso que nos va a enseñar a cómo cuidar la planta, básicamente. Porque al ser poroso, esta va a retener o liberar humedad dependiendo de las necesidades de la planta. Claro, esto lo recomiendan más para plantas tipo las suculentas o plantas que necesitan poco riego, ya que va a liberar muy rápido la humedad, sobre todo si está en exteriores. Si es una planta que está en interiores, no hay tanto problema. De todas formas, a mí me gusta tener todas allí, incluso las caladium, que las riego un día sí, un día no. Me gusta tenerlas en potes de terracota porque siento que no corro el riesgo de que se pudran las raíces. Los potes de plástico los recomiendo más para plantas que quieran preservar la humedad, precisamente como las caladium, las coleus, las alocasias también, que les gusta tener siempre el suelo húmedo, más no encharcado. Entonces, bueno, las recomiendo para este tipo de cosas, y bueno, usualmente también entran dentro de la línea de los más económicos. Y ya por último está la cerámica esmaltada, que también es porosa, no tan porosa como la terracota por el esmalte que tiene, pero también es una muy buena opción siempre y cuando tenga drenaje. El mejor pote del mundo es el que tenga drenaje. Y sobre todo también los potes estos que llaman los nursery pots, los que vienen en tu planta de la tienda, son excelentes para cuando estás creciendo con mijitos de tus plantas y cosas así. Siempre es bueno tenerlos a la mano. Pero de verdad mis favoritos por su precio, por su calidad y porque nos ayudan a nosotros literalmente son los de terracota.
son muy económicos, fáciles de conseguir. También los puedes personalizar, puedes pintarlos, puedes ponerle cuerda con silicón, puedes decorarlos y son de verdad versátiles. También si se te rompe alguno, después eso lo puedes usar. Hay gente que en vez de que para mejorar el drenaje de sus plantas pone la terracota triturada en pedacitos abajo en la base de la maceta y después le echa tierra, así que no tienes ni siquiera que desperdiciarlo. Y bueno, eso es de verdad que se los súper recomiendo con los ojos cerrados, sobre todo si son principiantes. Estos potes les van a ayudar porque también se pintan. Cuando tienen humedad se pintan. Ya les voy a mostrar. ¡Tarán! Y por el arte de la televisión ahora tengo aquí 2 plantas conmigo. Bueno, por lo menos esta, que es una caladium que la regué esta mañana, perdón. Como ven, tiene estas manchas de agua que indican que ella ha sido recientemente regada y donde está más o menos también la humedad como a lo largo de la maceta. Entonces ella le va muy bien aquí y tiene un hueco, tiene este orificio por donde sale el agua. Esta es una monstera que regué hace 2 días, una mini monstera. Y como ven, ya la maceta está de un color más uniforme, se siente fría, o sea que estaba liberando humedad, pero no se siente mojada, húmeda como la de la caladium. Entonces, esto también es lo chévere de los potes de terracota. Otro tema súper importante cuando tienes una planta es saber cuándo regarla, cuánta agua necesita y cómo hacerlo. Entonces, aquí les voy a dar unos tips básicos para eso, para que puedan descifrarlo. Primero, investiga en internet qué necesidades tiene tu planta. Por lo menos a las monsteras, a las caladium, las coleus, les gusta siempre tener la tierra húmeda. Sin embargo, ellas también aguantan. No es como que se van a morir las monsteras, por ejemplo, si no le pones agua inmediatamente. Así que bueno, mi mejor forma de saber cuándo una planta necesita ser regada, y es un truco milenario de mucha gente, y también pasado a mí desde mi mamá, ha sido la prueba del dedo. Y es que vas a enterrar tu dedo en la maceta y si sale así, esta planta ya necesita riego. A pesar de que aquí siento que la maceta está fría y tiene como un poco de humedad abajo, ya la parte de arriba de la tierra está seca. Entonces ya a esta monstera le toca regarse. Y por acá tenemos una caladium que yo regué esta mañana. Y vamos a ver. Me meto mi dedo. Y ok. El dedo no me sale tan sucio, o sea, con la tierra tan pegada. Pero si ustedes observan aquí, el color de la tierra es más intenso comparado con esta. ¿Ven? Esta está como marrón claro, esta está marrón súper oscuro e intenso. Y puedes sentir la humedad también en este pote, así que a esta le toca riego mañana. Entonces, bueno, sí, ese es mi indicador. También así que bueno, sí, ese es mi indicador. También venden unos como medidores de humedad para la planta. También es importante como hacer esta prueba alrededor de la planta, porque a lo mejor en un lado está muy seca, pero en el otro todavía está como encharcada, entonces, o con mucha humedad, entonces hay que esperar. También por lo menos mi aloe vera, los cactus, suculentas, son plantas que aguantan fácilmente 1 semana y media, 2 sin regarse. Todo depende del drenaje que tenga el suelo. Así que esas también son chéveres por eso y buenas para principiantes si tienes buen sol en tu casa, como les hablé. Si no tienes la iluminación perfecta o ideal para esta planta, es preferible que no la tengas hasta que tengas una casa distinta. Esa es mi recomendación, de verdad. Bueno, otro tema importante también cuando tienes plantas es el tipo de suelo. Yo realmente uso un solo tipo de tierra. Estoy aprendiendo a hacer mi propio sustrato, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay muchos tipos de sustratos, dependiendo de dónde viene esta planta, dependiendo de si crece en una selva, bosque, montaña, etcétera, un lugar árido o húmedo. Los minerales en el sustrato, el drenaje del sustrato, la porosidad va a cambiar. Entonces, por eso también es importante aprender a hacer nosotros también un buen sustrato, que es decir, va a tener una parte orgánica y una parte mineral. La parte orgánica sería, por ejemplo, la tierra, y la parte mineral, pues piedras, etcétera, cosas que ayuden al drenaje. Entonces, cuando yo aprenda a hacer bien mi sustrato, les daré mi consejo sobre eso. Sin embargo, por ahora yo me estoy manteniendo con lo que llaman aquí en Estados Unidos potting mix, que es una tierra abonada, como diríamos en Latinoamérica, que tiene perlitas, es decir, que tiene unas piedritas. Vamos a ver, aquí se ven bastante. ¿Ven? Esas piedritas blancas
que son unas perlitas normales y comunes que venden en Latinoamérica, porque eso ayuda al drenaje. ¿Qué pasa? Las plantas que viven en macetas necesitan mayor drenaje que las que viven en exteriores. ¿Por qué? Porque tienen que absorber, o sea, ellas solitas absorben todo el agua que le ponemos a esta maceta. En cambio, en el exterior, en el jardín, pues la comparten con la gente, con las otras, ¿no? Con la gente. Entonces, bueno, lo más importante es que compres un potting mix, que les voy a dejar imágenes de los que yo he comprado y me ha ido súper bien. Pero a la vez, siempre te puede funcionar el mismo potting mix para todo, como me ha pasado a mí con las suculentas y eso. Siempre y cuando tengas un buen riego y las plantas estén en sus condiciones ideales, ¿no? Otro tema importante es podar las plantas. Yo sé que nos duele, a mí me cuesta muchísimo cuando tengo que cortarle las hojas a las plantas, pero es sumamente necesario. Así como nosotros los humanos nos tenemos que cortar el pelo porque nos salen horquetillas, etcétera, a ellas le pasa lo mismo. Y cada hoja seca, cada hoja en mal estado, cada hoja enferma que está con ella, lo que hace es quitar los nutrientes a las hojas sanas. Entonces, por ejemplo, las caladium mudan mucho las hojas. Son unas drama queen, pero a mí me encantan. Miren, por lo menos esta caladium ya le tengo que quitar esta, la tengo que cortar. Y si ven, aquí he cortado algunos tubérculos también. Entonces es totalmente normal, esta es una planta que le crecen hojas a cada rato. Las alocáceas también son así, mi alocacia por cada hoja que le sale bota una y es súper doloroso dejarla ir, pero sabes que cuando bota una es porque ya en una semana o 2 semanas va a venir otra más y la planta necesita pues tener la energía para producir esa nueva hoja, también véanlo así, ¿no? Ok, y por último, otro punto súper importante cuando quieres tener una planta en casa es la toxicidad de esta planta. La mayoría de las plantas en la naturaleza son tóxicas en algún nivel. La mayoría de ellas, de las que son tóxicas, son nada más tóxicas si las ingerimos. Si nosotros, nuestros animales, nuestros hijos, las ingieren. Así que por lo general, si están ahí tranquilas, alejadas de los animales, no tienes un perro que anda comiéndose las hojas, etc., vas a estar bien y no vas a pasar páramo. Y también cuando no manipulas, que haces cortes sin guantes. Eso es muy peligroso, sobre todo con las alocáceas, son sumamente venenosas, de verdad, son muy tóxicas. Entonces esa por lo menos yo la tengo en el balcón, alejada de mi perrita, que a veces una vez atacó a las monsteras. Aquí les pondré una foto de ese triste momento en la historia. Pero es muy importante que sepas esto para que también, si pasa un accidente en casa, si tu hijo se comió una hoja, si tu perro se comió una hoja, sepas decirle al veterinario y ya tú sepas que tienes que estar observándolo para ver si tiene alguna reacción alérgica a esta planta. Es muy importante saber eso y que estés conscientes. Hay plantas que no son tóxicas para animales ni para los humanos, aun si las ingerimos, como las calateas. Yo les voy a poner aquí fotos de esas que no las recuerdo. No tengo muchas en casa de esas. Que está mal, pero bueno, debería tener más por UMA. Pero sí, es súper importante que investigues sobre este tema. Es un tema que yo creo que no es comúnmente hablado y por eso recomiendo siempre usar guantes. Los guantes son tus mejores amigos. Es una cosa que mis papás me inculcaron desde chiquita. Cuando ayudaban en el jardín, todos en la casa teníamos nuestro par de guantes para evitar cualquier cosa. Te protege de espinas, te protege de la toxicidad de la planta, de un bicho que pueda salir ahí de la planta, un insecto. Y bueno, nada, estos han sido mis tips básicos para tener una planta, las cosas básicas que debes saber. Espero que te haya gustado este video. Por favor, recuerda compartirlo si te gustó. Y me encantaría que me dejes saber si tienes ya plantas en casa, si has pensado en tenerlas, cuál has pensado, etcétera. Así que bueno, nos vemos en el próximo.